Amén. Quisiera que para continuar pudiesen acompañarme a Juan en el capítulo 17. Efectivamente, al mirar yo las administraciones, porque claro, alguien dice, ¿usted se mira? Sí. Por la misma razón por la cual leo en voz alta. Por lo general en mi casa necesito silencio porque yo leo en voz alta. Así que siempre estoy en algún lugar solo porque leo en voz alta. Porque así lo que leo también lo escucho. Porque la palabra es primeramente para uno. Así que no me es muy beneficioso a mí en lo personal, no sé ustedes, pero leer en silencio. Hay muchas maneras de leer. Uno pudiese leer muy rápido, pero analizar, subrayar, es otra cosa, es escudriñar. Y ocupo bastante tiempo en la lectura porque me favorece mucho. Ya soy, diría que muy poco, muy poco, diría que nada casi, escucho otros temas. No escucho otros temas, menos que me llegue algo que se está dando en alguna parte, como en el caso del seminario de matrimonio en Talagante, o cosas por el estilo, pero uso muy poco tiempo para escuchar a otras personas. No me da el tiempo en lo que tiene que ver con la lectura. Siempre recuerdo en mi corazón lo que el Señor enseña diciendo, ¿lo dices por ti mismo o te lo dijeron otros de mí? Porque uno pudiese escuchar muchas cosas y repetir lo que el otro dijo, incluso anotarlo en un cuaderno, sacar sermones de internet o de alguna cosa anotar y luego hacer un sermón. Pero otra cosa es lo que el Señor le ha hablado a cada uno. Y en eso que escucho, obviamente considero que hay algunas cosas que son duras de las que se dicen. A veces me encuentro incluso hasta como que estoy molesto en el video. Y a lo mejor sí, cuando he visto cosas por año, sí, que uno ve que se está haciendo tan erradamente o conduciendo al pueblo de manera tan engañosa que es imposible o que nuestro corazón no se irrite en cierta manera. Como recordaba hace unos días que en una confraternidad en la que estaba, el dirigente juvenil gritaba a viva voz, el antiguo pacto está podrido, gritaba. Y toda la iglesia decía amén. Yo dije, ¿y de dónde sacó él que el antiguo pacto está podrido? Cuando la Escritura dice claramente que la ley de Jehová es perfecta. Amén. Y el mandamiento es puro, santo y bueno. La ley es espiritual. Entonces, fíjense cómo de repente se engaña y claro que molesta. Pero no ha sido mi intención. Ahora, si es duro, fue duro para nosotros, duro para mí personalmente, entender cuántos años de engaño. Pero también aprendí algo en el camino. Y que no hay efecto sin causa. Entonces, claro, usted tiene fiebre, pero usted no diagnostica, digámoslo así, te voy a dar un remedio para la fiebre, ya puede ser. Pero en realidad se ataca el origen de la fiebre, que por lo general es una infección, ya sea estomacal o un resfriado que está causando que el cuerpo a través de la fiebre se defienda. Por ende, entonces yo tengo que atacar el resfriado y no la fiebre. A pesar de que nos dan algunas cosas que bajen la fiebre, pero la fiebre es una defensa del cuerpo en realidad. Entonces, lo mismo aquí, al ver y al haber hecho una evaluación, tener la capacidad de mirar en las Escrituras cuál es la causa. Bien, entonces, en base a eso, aquí en Juan nos dice así, miren, el Señor dice en Juan capítulo 17, no voy a leer toda su oración, pero dice de la siguiente manera. Fíjense ahora, capítulo 17 y en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo,
Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean como nosotros, por decirlo así. O sea, si el Señor es uno, y eso lo hemos aprendido, ¿por qué entonces la iglesia está tan dispersa? Cuando la palabra del Evangelio que Él predicó es una palabra para unidad, y la que tienen que predicar aquellos que le han conocido es también para unidad. Y entonces, si nosotros hacemos, si somos simplemente francos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que la iglesia no está en unidad. Eso es obvio. Así que uno mira que hay una iglesia aquí, otra iglesia una cuadra más allá, pero no somos uno. A veces ni siquiera somos capaces de saludarnos. Porque parece que fuera como una competencia. Parece que fuera como cuando yo trabajaba en las micros. La otra micro era mi rival. Y le llamábamos en las micros collerear. Así que el más rápido era el que iba tomando los pasajeros. Y a veces lo comparo con la iglesia. Parece que la iglesia fuese, en collera. Tratando de quién capta más gente. O quién predica más para tener más gente. A veces incluso hasta quién es capaz de quitarle más gente a la otra. ¿Y dónde está la unidad de la que nos habló el Señor? Y entonces tendríamos que ver o analizar que la causa principalmente es que hay división. Eso es lo que a nosotros nos tiene en este estado, que hay división. La división produce falta de reconocimiento, la división produce muchas cosas. Y el Señor nos enseñó, no lo busquen, yo se lo voy a leer yo porque lo tengo a la vuelta de la esquina. Pero el Señor nos enseñó y con esta base nosotros vamos a estudiar hoy. Dice así, en 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, está hablando de Israel, y están escritas, no podrío, no dice que están escritas para que se pudran, no dice que están escritas para que yo ahora diga, no, el Antiguo Testamento ya no vale, no, están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Será esa la razón por la que quiere sacar el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento lo amonesta. ¿No sería exactamente la misma conducta que tuvo el pueblo de Israel cuando el Señor hablaba desde el monte, que dice que se pusieron de lejos y no querían oír al Señor, sino dice, habla tú, Moisés, con nosotros? Entonces, si nosotros vamos analizando cada palabra, claramente si alguien quiere sacar el Antiguo Testamento es porque el Antiguo Testamento lo amonesta. Y qué interesante que justamente en el Antiguo Testamento estén los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. Todo lo que a nosotros nos es favorable, pero a través de mandamientos contra el pensamiento del mundo. Qué interesante que lo queramos sacar. Pero aquí dice que es un ejemplo y dice, ¿a quiénes? Me gusta eso, me gustaría ponerle no puedo, pero un signo de pregunta para leer así. ¿A quiénes? A los que han alcanzado los fines de los siglos. No dice así, sino que dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero como leer, ¿para quién es ejemplo? ¿A quiénes? A los que han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son esos? Nosotros, los fines de los siglos. Así que el Antiguo Testamento nos ofrece a nosotros una fuente de ejemplo para amonestarnos en cómo nos encontramos, en poder analizar que las cosas han sido antes y seguirán siendo siempre. Así que lo primero es analizar, y creo que sería un error a la hora de edificar, a la hora de hacer cualquier cosa, ya sea un trabajo o lo que sea, sería un error total pasar a llevar el liderazgo. Sería un error. Diría que sería
como hacer algo según como yo pienso que debe ser. ¿Cuántos hogares de nosotros están de manera, uno no los ve destruidos, pero sí en un estado de separación? Porque la separación no es solo, hermano, que alguien le diga separémonos y se vaya a vivir. Hay matrimonios que viven juntos, pero están separados. Es decir, cada uno por su lado. Solo se mantiene la convivencia porque muchas veces que nos importa tanto la apariencia, y más si somos cristianos. Al mundo no le importa, pero al cristiano sí, si se separa es un fracaso total. Así que en lo posible que nadie se entere de que tal persona se separó. Pero la verdad es que sigue viviendo, pero siempre está separado. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces yo pudiese estar haciendo cosas en mi casa y no tomando en cuenta a nadie. O pudiésemos estar en la iglesia sin tomar en cuenta a nadie. Y entonces sí tengo una separación, partiendo principalmente de Dios. Estoy separado de Dios y yo no hago lo que el Señor me está diciendo. Él dice que, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Si yo estoy en la iglesia y le digo al Señor, pero no hago lo que Él dice, en el fondo estoy separado de Él. No le obedezco ni me interesa lo que Él dice. Sería como la esposa que cuando el esposo se va, le dice a los hijos, ya, todo lo que dijo tu papá no le hagan caso porque ahora pongan los codos arriba de la mesa, no, sí, total. Porque cuando está el papá el día sábado, el día domingo, no pongan los codos arriba de la mesa. Entonces estar separado es de una manera de estar separado. Alguien le llamaba hacerle cumplido. Mientras estamos en la iglesia somos todos súper bonitos. Pero cuando estamos fuera. Entonces lo primero sería tomar en cuenta que nosotros tenemos un líder. Y analicemos entonces digámoslo así, ese punto acerca del liderazgo y cómo influye o como causa de pecado el no estar atento a ese liderazgo, ni siquiera conocerlo, o a veces pensar que lo conozco, pero en realidad no lo conozco. Analicémoslo. Miren en Primera de Crónica, en el capítulo 28 de Primera de Crónica, David, queriendo edificar el templo, en el capítulo 28, miren, mas Dios me dijo, habla David, ¿tú qué? Esa palabra a mí me impacta, yo la tengo bien subrayadita ahí, porque parece que el Señor le dijera a todos que sí. Parece que no, hay que ir a... Sí, a ver, si edificar es comenzar a construir una casa, qué sé yo. Supongamos que espiritualmente el evangelismo sea recaudar el material, las piedras. ¿Bien? ¿Existe la posibilidad de que alguien viniera al Señor y le dijeran, yo voy a ir a evangelizar? Y el Señor le dijera, no, tú no. O a mí el Señor me dice que yo me haga cargo de una congregación. No, el Señor te dice a ti no. Parece que no, esa posibilidad no existiera. Bueno, déjenme decirles que a un varón que era conforme al corazón de Dios, uno de los más grandes reyes, representante principal del Mesías, o uno de los representantes principales del Mesías, que la Escritura nombra a David, el Señor le dijo, no, tú no. Y no en esta sola oportunidad. ¿Sabían que hay más oportunidades? En las que él quiso llevar el carro y el Señor quebrantó a Usa. Y él dice así, por no haberlo hecho según tu ordenanza, dice en el 15. Estoy citando el 12 de Crónica. Fíjense ahora y dice, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre.
Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió. A pesar de todo eso, Él me eligió, dice David, de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Esa palabra ya no le cabe a Él, obviamente. No puede ser Él perpetuamente rey porque se va a morir. De hecho, en el discurso de Pedro, en el Hechos capítulo 2, Él les aclara que el sepulcro de David está hasta el día de hoy con nosotros, dice Pedro. Bien. Dice, fuese rey sobre Israel porque a Judá escogió por caudillo. Y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre los hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos. ¿Ven? ¿Qué dijo? ¿Cuánto le dio? Ya. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Aquí si alguien quisiera tomar, capaz que pensara que el hijo de él es el que tiene que continuar con el ministerio. Pero no está hablando de eso. De hecho, hay un solo pasaje que dice, me he escogido por hijo, yo le seré a él por padre. Y él me será a mí por hijo. Usted lo puede leer en hebreo. Y eso se refiere al Cristo, al Mesías. Él dice, según el orden de Melquisedec, él es sacerdote para siempre. ¿Pero qué dijo? Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Dice, asimismo yo confirmaré su reino para siempre. No puede ser Salomón, no puede ser David, no está hablando de ellos. Bien, entonces vamos sacando, ¿a quién eligió por caudillo? A Judá. Noten, aquí es Judá. Claro, aquí es donde se da el problema en la iglesia. Que si yo no considero el Antiguo Testamento, a mí no me aparece Jesús en el Antiguo Testamento. Hay alguien por ahí que dijo que no había ningún libro que dijera Jesús. Bueno, se equivoca porque Josué significa Jesús en hebreo, así que ya en eso hay un poquito de engaño ahí, mentira. Porque Josué es Yeshua y Yeshua es Josué. O sea, nuestro Josué que tenemos acá, su nombre es Jesús en realidad. Porque Jesús es en griego y Josué es en hebreo. Pero es el mismo nombre, Él salva. Es lo que significa. Pero evidentemente Jeremías, evidentemente el libro de Isaías, porque al parecer es que son los hombres de Dios. Pero no. Porque lamentablemente el hombre solo ve carne y se relaciona con carne. Entonces sí es Isaías. ¿Y dónde entonces está el nuevo nacimiento? Bueno, y entonces él dice Judá. Pero entonces yo no leo Jesús, leo Judá. Pero ustedes investiguen quién es Judá. Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, en Génesis capítulo 49 y en el versículo 8, dice claramente, Judá, te alabarán tus hermanos. Y entonces la palabra me recordaba mientras cantaba, en Judá es conocido su nombre. Perdón, en Judá, Jehová o el Señor es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Entonces cuando uno analiza, se va dando cuenta que, bueno, Judá, ya. Y dice así en el versículo 12, dice que David en el verso 11, pero el 12 dice, asimismo el plano de ¿qué cosa? El plano de todas las cosas, porque no es llegar y hacer las cosas. Y dice el versículo 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces usted tiene aquí que hay alguien al que el Señor quiso entregarle el diseño de las cosas. No es que cualquier persona hoy por hoy tiene el diseño. Entonces, ¿qué es lo que ve usted? Un montón de diseños. La iglesia de acá, un diseño. La iglesia, un diseño. Y todas las iglesias tienen un diseño. Pero esto no es así. A Moisés, dice el Señor, notificó sus caminos.
pero solo a Moisés. Y luego ve usted a un David. Ambos hombres peritos. Así dice la Escritura, hombres peritos. Pablo, acerca del cual agradecemos nosotros un ministerio, porque es el ministerio de los gentiles, quien nos mostró a nosotros el Evangelio o el Señor Jesucristo y su edificación a los gentiles. ¿Y cómo él se declara? En 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 6, si no me equivoco. Dice, Pablo, yo, como perito arquitecto. Pero hermano, usted no ve 2 Pablos ni 3 Pablos. ¿Saben? No quiero leer en Segunda de Crónicas, que usted lo puede leer en el capítulo 2. Ahí habla acerca de Salomón ayudado por un tal Hiram. Ese Hiram era un hombre perito, inteligente. Dice que sabía formar cualquier diseño que se le pidiese. Pero no son muchos. Él le pidieron y trajo un hombre. Si usted recuerda, porque todo esto, no sé, todos estos estudios que estamos trayendo tienen que ver como título general el ejemplo de los restauradores. ¿Se recuerdan que yo les decía? Si ustedes ven en Nehemías, en Esdras, cuando se encuentra en estos libros de restauración, dice que fueron a buscar un hombre entendido. Y dice que encontraron ¿cuánto? Uno solo. Pero hoy todos quieren ser entendidos. Y piensan que ese entendimiento viene de algún instituto bíblico o de algún seminario teológico. Le llaman, yo voy a usar el nombre, quizás que le llaman Instituto de Superación Ministerial. Yo lo conocí allá en Uruguay, el famoso ISUM. Que yo recuerdo, y lo que estoy diciendo no es mentira, que la persona de arriba decía isumista y se paraban todos. Siempre isumista, y hacían así con la mano. Pues es Hitler la cuestión. Yo lo vi. Isumista, siempre isumista. Como que eran la élite. Déjenme decirles que la superación ministerial, Pablo enseña claramente que el crecimiento o la superación lo ha dado Dios, ningún instituto bíblico. Si Jehová no edifica la casa o no le da crecimiento, en vano puede ir a todos los lugares, no puede hacer nada. Y yo lo lamento, pero estoy diciendo la verdad. Así que tendrá los 5 cursos de ISUM, no sé cuántos serán, pero quiero decirte que si el Señor Jesucristo nos da, si nuestro Dios nos da revelación, nadie puede conocerlo, porque eso es lo que dice, nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. En otra parte dice, a Dios, estoy citando Juan, capítulo 1, verso 18, nadie le vio jamás. El unigénito, único gen, dice que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie puede conocer al Padre sino por medio de Jesucristo y de su revelación. No se puede estudiar a Dios. Entonces David dice, a mí me fue declarado el diseño, al igual que a Moisés. Y Moisés dice en la Escritura claramente que él tenía que hacer conforme a todo. Y usted lea el capítulo 39 y capítulo 40 de Éxodo, cuando él terminó el tabernáculo, el Señor dice, pasando revista, ¿cómo le quedó? Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. No le faltó aquí, no le faltó allá, no pintó de otro color. No, y a mí me gusta el verde, y a mí me gusta el azul, y a otros les gustará el blanco con negro. ¿Me entienden? Porque así somos nosotros. Somos personas de gustos diferentes. Entonces cada uno edifica o pinta conforme al color que le agrada. La pregunta es, ¿y lo está haciendo como el Señor mandó? Bueno, el Señor puso una persona, Judá. Lo eligió el Señor. Pero insisto, si yo sigo viendo carne, Judá es una tribu. Miren, fíjense aquí en Job. En el capítulo 4, saben que yo recuerdo súper bien que este texto de la Escritura, yo cuando lo leí a mí me impactó.
de verdad que me fue sorprendente, me sorprendió. Porque yo venía de muchas confraternidades donde bendice a tu siervo, Señor. Y miren aquí, en el capítulo 4. Miren, ¿cuánto? Yo no sé, yo enseñaba música. Pero dice, he aquí, verso 3, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. O sea, ¿quién es esta persona? ¿Quién es el que te fortalece cuando estáis débil? Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas del que decaía. Pero resulta de que le empieza a hablar y al llegar al versículo 18 le dice así, que en el versículo 16 le dice, bueno, yo vi un fantasma cuyo rostro no conocí, que era un espíritu, pero él le dice, era un fantasma cuyo rostro no conocí. Me llama la atención que aquí alguien ve a alguien y decir, yo vi un rostro, era un espíritu, era un fantasma, pero yo no lo conocí. La palabra dice claramente que el Padre es conocido en la faz de Jesucristo. Y miren lo que este varón que él no conoció le dice. ¿Será el hombre más justo que Dios? No sé si recuerdan que Eliú dijo eso en el capítulo 32. Tú dijiste a mis oídos. ¿Se acuerdan? ¿Y a dónde está Eliú? Porque no estaba él, no sé, eran tres amigos y jóvenes, pero ¿y Eliú dónde estaba Eliú? Porque Eliú escuchó todo, estaba en todas las conversaciones. Bueno, estudien a Eliú. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, mire, le responde, en sus siervos. ¿Saben? A mí esta palabra me cambió a mí. Yo recuerdo cuando lo escuché. He aquí en sus siervos no confía. ¿Saben? Yo pensé siempre que él, sus siervos eran hermanos cuando yo veía ciertos siervos. No quiero usar una palabra vulgar, pero yo pensé que eran tan santos que eran intocables. Usted no lo podía mirar. Si usted lo miraba, creía que le estaba mirando los pecados. No sé si le ha pasado. Uno no quería ni que lo mirara porque si estaba muy cerca como que uno iba... En sus siervos no confía. Y miren esto, y notó necedad en sus ángeles. Necedad, hermanos, ¿saben lo que es necedad? La palabra nos enseña en Salmo 14, dice, el necio en su corazón no hay Dios. Oye, ¿me podrían creer que algún ángel dijera no hay Dios? Sí, eso es la necedad, eso es lo que dice. Dice el necio en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros negamos la existencia de Dios cuando nosotros estamos haciendo algo o lo hacemos por nuestra cuenta porque parece que el Señor no estuviera? Dice que los ángeles, él notó necedad. Y debe haber sido, porque recuerden que esto antes de la ley, Isaías nos declara a nosotros que Satanás se engrandeció en su corazón. Así que sí había necedad. Y si en los ángeles hay necedad, la pregunta obvia sería, ¿cómo creen ustedes que estamos nosotros? Y responde él, con exclamación, ¿lo ven? ¿Cuánto más? No hay para qué. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. ¿Ese quién es? El hombre. ¿Saben? Tú enseñabas a muchos, sí, pero en sus siervos no confía. Hermanos, no sé si lo están considerando. Pero ¿saben? Él dijo a Judá. David, Salomón, a Judá. Si yo no considero eso y considero al hombre o me considero a mí mismo, ¿por qué no leo este pasaje? Bendice a tu siervo. Y uno pone toda la confianza ahí. Y el Señor diciendo, notó necedad en sus ángeles.
¿Saben lo que quiso hacer Satanás? Justamente tomar lo que no le correspondía. Lo que le correspondía ¿a quién? A Judá. Él quiso tomar el trono. Necedad. Así que analicemos. Miren ahora, yo le llamaría, no sé si la palabra es correcta la que voy a usar, pero uno de los periodos más nefastos de la iglesia, del Antiguo Testamento. Nefasto. Dicen que ahí se encuentran las 7 apostasías. ¿Por causa de qué? Miren qué interesante y hermoso es esto a la vez, porque estamos viendo la causa de por qué estamos como estamos. Aquí en Jueces, en el capítulo 1, esto es bien común. Usted lo va a ver aquí y lo va a ver como conducta siempre. Siempre lo va a ver como conducta. Pablo dice en el Nuevo Testamento, dice que cuando él muera, dice, yo sé. Lo dice Moisés en el capítulo 32 o 33 de Deuteronomio. Pero Pablo lo dice en el capítulo 20, porque yo sé que después de mi partida se levantarán hombres perversos, dice la Escritura. ¿Saben? Siempre que alguien falta, ahí se comienzan a levantar. Y dice así, miren, ¿por qué será que siempre, esto es bien interesante, después de la muerte del líder? Aconteció después de la muerte de Josué, diríamos Josué Jesús, el líder. Ya. Que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿cuál es la pregunta? ¿De quiénes? ¿Saben? ¿Se lo imaginan ustedes? Noé en un consejo, en un consejo, ya, o el consejo de los ancianos de la iglesia, el famoso directorio, lo que sea. ¿Y ahora qué? Y la consulta sería, ¿y quién de nosotros se va a hacer cargo? Y alguien dice, no, yo no. O si lo otro está sentado y lo está mirando y dice, este quiere el puesto. Recuerden a los hijos de la mujer que le preguntó, ¿cómo? Señor, si quiere que uno se siente aquí. ¿Y qué dijeron los otros 10? Porque 2 preguntaron, los otros 10, se enojaron, como diciendo, se nos adelantaron. Así que el pensamiento del hombre, ¿cuál es? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros será ahora el que se va a hacer cargo de las prédicas? ¿Quién de nosotros será el que...? Ellos preguntaron. Miren que el Señor no cambia y dice, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, porque Él no ha cambiado. Él no cambia, sí. Esto no ha cambiado. ¿Quién es el líder? Judá. Claro, pero insisto, uno lee Judá, no lee Jesús. Josué murió. Sí, pero va a continuar. ¿Y dónde? Es que, les insisto, ahí es el problema. Judá subirá. Y entonces, empieza, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo, porque empiezan a buscar al tiro, no entienden. Entonces la tribu comienza a buscar, adivinen qué, amiguito. Y le pregunta, adivinen a quién. Yo lamento que uno a veces lea tan poco la Escritura que no pueda relacionarlo. A Simeón. No sé si alguien sabe la historia de Simeón. Simeón tiende a pegarse, pero siempre al mal. Incluso era
el Simeón atraía a Leví. Eso tienen que leerlo allá otra vez en Génesis capítulo 49. Ya. Quiero que observen aquí, en este periodo, por hacer eso, por pasar a llevar el liderazgo que el Señor mandó y ahora tomar el control, el hombre. Miren, se van a encontrar con una grande sorpresa aquí. Capítulo 17. Yo aquí voy a saltar. No sé si ustedes han leído, Jueces es un libro que es un libro que, digámoslo así, habla de muchas como tragedias, pero, porque insisto, mucho pecado se ve aquí, pero le abre a uno los ojos de muchas cosas. Miren aquí. En el capítulo 17, Micaía roba un dinero a la mamá. La mamá no le hace nada porque es su hijo, así que dice, no, el dinero que te robaron está en mis manos, se lo había robado el hijo. Bueno, con eso la mamá no haya nada mejor que hacer una imagen de talla, y le hace a él, él era ladrón, pero ella le celebra todo, porque es la mamá. Seguramente en el día de la mamá me caía y lo es la mamá. Entonces, ¿vieron lo que hizo la mamá? En vez de castigar, en vez de reprender, ¿qué es lo que hizo? Le hizo con el mismo dinero que le robaron a ella misma, le hizo para que el hombre tuviera ahí para. Porque dice el versículo 6, en aquellos días, cada uno hacía, así que no se toma en cuenta a Dios, se toma en cuenta lo que yo pienso. Bueno, ya había un joven de Belén, un sacerdote, usted lo puede leer, verso 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré ¿qué? No había rey, porque ¿qué? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros? No, Judá, sí, pero Judá lo va a hacer, si es, por eso decía, es tomar en cuenta el liderazgo. Judá, ¿quién edifica la casa? Judá. David, David no. Salomón, no. Un hijo de tus entrañas. Y entonces aquí tiene usted que viene y le dice, ya, tú sé nuestro sacerdote. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Te vamos a pagar? Así que, ¿qué dijo el sacerdote? Por año, vestido y comida, y el levita, ni tonto ni perezoso, se quedó. Pero era la familia de Micaía. Una familia, son solamente la mamá, el hijo, qué sé yo, la familia de él. Bien. Capítulo 18, verso 1. En aquellos días no había. ¿Ven? ¿Pero qué dijo? ¿Quién subirá? Judá. ¿Qué es Judá? El reino, hermanos, el reino. Quiero que no lo tomen en cuenta. Recuerden, Jesús es el león de la tribu de Judá. David, de la tribu de Judá, la tribu reinante, la tribu que el Señor eligió. Dice entonces aquí, invaden aquí los de Dan, la ciudad, y llegan al versículo 5 del 18, y dice así, y ellos le dijeron, ustedes léanlo en su casa, es bien interesante la historia. Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Le dicen los de Dan al sacerdote que encontraron. Y el sacerdote le respondió, ¿qué cosa? ¿Saben que Dan era una tribu idólatra? ¿Saben que ellos toman el serafín todo y se llevan toda la idolatría? ¿Y qué es lo que le dice el sacerdote? Si el sacerdote era por... ¿Cómo llegó ahí? Por vocación. Porque el Señor lo puso. No. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Otra vez, estudien Dan. Serpiente junto al camino. Bueno, la cosa es que llega el verso 14, entonces aquellos 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra del Ai dijeron a sus hermanos, no sabéis que en casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición. Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. O sea, le están preguntando al sacerdote cómo estás tú, y ellos están ahí armados. Y dice,
Y subiendo los 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Así que el otro estaba asustado ahí, ¿se imaginan el cuadro? Bien. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Miren ahora, apostasía, apostasía. Noten aquí. Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas vuestro padre y sacerdote. Y le hicieron una pregunta: ¿es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ofrecieron? ¿Es lo mismo ser pastor de una sede que ser pastor de la JBC? No sé si lo captan. O sea, es lo mismo pastorear una iglesia chiquitita que nosotros te estamos ofreciendo una iglesia más grande. ¿Y qué es lo que hizo el sacerdote? Se alegró el corazón. ¿Qué es lo que le importaba a él? ¿Ustedes creen que esto no pasaba? ¿Que lo que nosotros vemos hoy en día no pasaba? Hermanos, esto está denunciado. La palabra dice en Proverbio, que en Eclesiastés, que el hombre olvida lo que ya fue. Por eso dice: lo que ha sido, seguirá siendo. Y lo que fue, ya fue en los siglos. Pero el hombre no lo olvida, no lo recuerda. ¿Saben lo que le dice el Señor cuando multiplica los panes? Todavía vuestros ojos están cerrados, dice, y no entendéis. Y dice la última palabra: y no recordáis. Habiendo partido los panes entre ¿cuántos? 5,000. ¿Cuántas cestas ustedes recogieron? 12. ¿Aún no entienden? Les dice el Señor. Como diciendo: cuéntense. ¿Cuántos son ustedes? 12. ¿Cuántas cestas? 12. ¿Quiénes son las cestas? Ustedes. Pero a través de un ejemplo. ¿Y qué es lo que estamos leyendo aquí? Un ejemplo. ¿No lo recuerdan? ¿Qué es lo que le interesa al pastor? Una iglesia más grande. ¿Pero por qué? Porque si con un solo hombre ganaba un poco, ¿ahora qué? Más. Pero no se le olvide que se llevó todos los terafines y todo la idolatría. Dice entonces: y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue. ¿Ves? Vamos, llevémonos toda la idolatría. Ahora yo voy a ser el sacerdote de ustedes. Bien. Capítulo 19. En aquellos días, cuando no había, vino un levita. Todos conocen la historia. La concubina. Y viene, me gusta, y perdonen que diga esa palabra, pero si hay algo que me gusta de este ejemplo, es que me hace entender algo. ¿Por qué en estos días, precisamente en estos días, no solo en estos días, en muchos lugares, a veces en los trabajos de nosotros, cuando alguien va y lo mira en el trabajo, mira, y este es creyente, supuestamente? Yo escucho esa palabra: oye, ¿y era cristiano? No era cristiano, si es que... Pero lo ve en el trabajo, y en el trabajo parece que otra persona, no la que ve en la iglesia. Y a veces digo yo: ¿y por qué lo expone el Señor? ¿Por qué sacó a luz toda esta corrupción? Bueno, quiero que lean aquí y se van a dar cuenta que los de Benjamín fueron a violar o violaron a la mujer hasta matarla, al punto que ella cayó muerta a la puerta del hombre de la tribu de Benjamín que lo había recibido. ¿Y qué es lo que hizo él? En el capítulo 19 y versículo 29. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos. ¿En cuánto? Y las envió por todo el territorio de Israel. ¿Se fijan? O sea, la corrupción. Él viene y la envía a las 12. ¿Saben? Esto es una manera de mostrar al pueblo en el estado que está. Lo saca a luz delante de todos.
Y así todo el hombre no se da cuenta. Les ponen otro líder y todo se pasó. Y dice, y todo el que veía aquello, noten, y todo el que veía aquello, ahora existe la tele, así que ahora todos lo veíamos. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, hermano. Desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta ahí, ¿qué dice? Considerad esto. ¿Saben, hermano? Meditad sobre vuestros caminos, meditad. Y aquí dice, considerad esto. Miren lo que está pasando. Lo consideramos nosotros o casi tiritamos cuando hablamos. Considerad esto. Tomad consejo. ¿Y qué cosa? Y hablad. Tomen, a ver qué pasa, qué está pasando. Tomen consejo. Se hace consejo para destituir un hombre. No se hace consejo para darse cuenta cómo está la iglesia, que no es solo una iglesia. Si el que roba 100 millones es igual que el que roba 2.000. Es robo igual. Y está a la vista de todos nosotros y nosotros no hacemos nada. La iglesia no hace nada. ¿Por qué? Porque no ha considerado ¿quién? Su líder. ¿Quién? Judá. Bueno, capítulo 21. Después se armó una tremenda guerra. Benjamín era duro. Tuvieron que ir contra la guerra contra él 3 veces. Y no lo derrotaban. 11 tribus versus 1. Y uno dice, oye, ¿cómo? No, es que habla de nosotros. Pero otra vez no lo vemos. ¿Se acuerdan, Pablo? De la tribu de Benjamín. Bueno, estos eran los benjaminitas. Saúl, un benjaminita. ¿Usted lo destruye fácil en la iglesia? ¿Saben lo que representa? Todas las cualidades del hombre. De los hombros arriba, ninguno como él. ¿Lo va a derrotar fácil? No. Bueno, en el capítulo 21, para llegar al verso 25, comenzamos en el capítulo 1, 2, 3 de Jueces. Ya. Si las cosas empezaron así, ¿quién de nosotros? ¿Cómo creen que van a terminar? Verso 25, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No les parece que es el tiempo? ¿Sabe esa palabra cada uno hoy o no hoy, pero ayer o antes de ayer? Estaba investigándola porque la iglesia nos manda a nosotros a cada uno. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Será que con el don que está haciendo mercadería? ¿Tiene un don? Sí, pero cada uno. Este don no considera al otro. No tienen relación. Fíjense ahora aquí, Primera de Corintios, qué bueno que vino el hermano al Nuevo Testamento porque ya me estaba poniendo nervioso. Primera de Corintios y en el capítulo 1. Era el rey Judá, no lo considera. ¿Saben? Dice la Escritura así, y que nos sirva, porque alguien me preguntaba cómo se une el matrimonio. Dice la palabra, ¿podrán andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Ya, pero ¿de acuerdo con quién? ¿De acuerdo entre ellos? ¿De acuerdo entre ellos? Porque la esposa le puede decir, no, mira, tú tenés que hacer todo lo que yo te diga, y el otro le puede decir, sí, ya. Se pusieron de acuerdo. No, mira, de ahora en adelante yo voy a firmar los cheques, yo llevo la chequera.
Y el otro, no, ya. Tenéis que poner en la casa mi nombre. ¿Y qué hace? La pone su nombre. Se pusieron de acuerdo. ¿Está eso de acuerdo con Dios? No. Entonces hay que analizar, ¿ven? Y entonces ahora nos quejamos después de 3, 4, 5, 10, 15 años de la separación. ¿Pero qué dijo el Señor en Marcos capítulo 3? Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Así que la separación no fue por carácter, no. Fue porque nuestra primera división, adivinen de quién fue. ¿De quién te apartaste cuando no tomaste en cuenta lo dicho por Dios? ¿Quién dijo el Señor? Judá. Judá. Dice así el capítulo 1. ¿Por qué les decía a cada uno? No es un estudio de hoy. Quizá algo que se pueda entender, que aquí cada uno había sido dotado. Dice, han sido enriquecidos. Bien. Pero verso 10. Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros. Bien, así que lo que ahora vamos a comenzar en lo segundo que vamos a ver, es un poco denunciar las divisiones. Primero es no considerar el liderazgo para lo que yo tengo que hacer, y lo segundo es las divisiones. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer que se pone de acuerdo completamente con lo dicho por el Señor en el capítulo 17 y versículo 20, que leímos, para que sean uno. Pablo dice, esto es lo que corresponde, esto es lo que tiene que hacerse. Sin embargo, la iglesia se encuentra en este estado y dice, porque he sido, ¿qué cosa? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, son hermanos, sí, por los de Cloé, estos fueron los acusetes, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo, esos son los más espirituales, de Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿acaso está dividido Cristo? Preguntémonos. ¿Está dividido Cristo? Primero, ¿está dividido Él del Padre? ¿Él es aparte del Padre? No. Él dice claramente, yo y el Padre, uno somos. Así que Él no está dividido en sí mismo, primero. Él está en completo acuerdo con Él mismo. Segundo, ¿estamos nosotros divididos de Cristo? ¿Son la iglesia aparte de Cristo? ¿Pablo es aparte de Cristo? ¿Cefa es aparte de Cristo? Son un don. ¿Se acuerdan que les dije que hay que tomar en cuenta el cada uno? En el capítulo 3, versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno, aunque cada uno recibirá su recompensa, porque a cada uno el Señor le dio. Ahora, ¿qué hace con eso que le dio? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice Pablo en el capítulo 1 y versículo 13 ahora, 13, discúlpenme. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? A ustedes en el nombre de... ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, usted tiene que preguntarle a su líder, ¿usted murió por mí? Yo le aviso, yo no he muerto por ninguno de ustedes. El que murió por ustedes es Cristo, ¿usted le debe su vida a Él? Bueno, analicemos divisiones. ¿Ya? Miren ahora aquí, vamos a analizar bien de cerca las dos divisiones principales. La primera está en Samuel, en 1 Samuel, en el capítulo 8.
Esta es la causa. Ustedes van a ver por qué la iglesia está así. Otra vez. Capítulo 8, verso 4. Lo mismo que los jueces, miren. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has. En el caso de allá Samuel había muerto. Y tus hijos no andan. Qué bueno, porque el pueblo también se da cuenta. Cuando los hijos... Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzguen. Pero ¿cómo el rey tiene que ser? Como tienen todas las naciones. Así que le llamaríamos presidente de junta vecinal al que le quiere llevar usted la maleta. Como él, si estamos en una sede. Así que ¿cómo tiene que ser? Como un presidente de la junta de vecinos. ¿Nunca se han dado cuenta que la iglesia parece junta de vecinos? Y el rey que se tiene es conforme a todas las naciones. ¿Por qué creen ustedes que votan para presidente de una junta vecinal? Por el más movido. Así que el que tiene más, el que se ve mejor, el que habla más bonito. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. No hay problema, dijo el Señor. Si ellos quieren eso, démosle eso. ¿Saben lo que dice Osea? Capítulo, no recuerdo si es 13:11 o 11:13. No lo recuerdo exactamente ahora en este momento, pero dice, creo que es 13:10 al 11, creo, y dice así, no lo busquen si no tiene sentido. Dice así, te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor. O sea, el Señor le dio a Israel el rey, pero en su ira. Y le dice ahí, dice, todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Para qué? Pero estamos hablando de quién, de la tribu reinante, del liderazgo. ¿Quién es? Judá. ¿Pero qué dijo el pueblo? No queremos a Judá. Otra vez, ¿quién? De nosotros. Si es lo mismo, hermano. Sigue siendo exactamente igual. No ha cambiado nada. La iglesia sigue mirando portes, credenciales, títulos, estudios. Todo sigue mirándolo igual. No recuerdan, ¿saben qué pena más grande? Que el Señor les dijo, ustedes, dice, escudriñan la Escritura, nunca, pero nunca han visto mi rostro, nunca han visto mi aspecto, ni han oído mi voz, nunca. El Padre dio testimonio, dice el Señor, de mí, y ustedes nunca lo pudieron ver. ¿No se dieron cuenta que no eran los más grandes hijos de Elí, sino que era el que menospreciaron? ¿No se dieron cuenta que no fue el Rubén el hijo mayor, sino que fue José el hijo menor? ¿No se han dado cuenta? Que no tiene que ver con la estatura, no tiene que ver con la prestancia, no tiene que ver con el que habla más bonito, con el que habla más ronco, como ya lo dije. Todavía no se dan cuenta que el Señor nació en un pesebre, que no se halló lugar en la mesa para Él y que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aún no se dan cuenta. Todavía siguen eligiendo como tienen todas las naciones, el más sabio, el con más estudio. Versículo 19. Pero el pueblo ¿se dan cuenta? El pueblo no quiso ir. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. ¿Ven? Lo estamos padeciendo.
Ya tenemos directorio. Oh. ¿Qué es lo que tiene aquí la Junta Vecinal? Directorio. ¿Qué tiene la iglesia? Directorio. Oh, el director, el vicepresidente. Así que el directorio ahora, cuando falte, el directorio va a tomar el control y él le van a entregar la credencial a quien el directorio determina. Los directorios no entregan ninguna credencial, porque el ministerio lo da Dios. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará. ¿Quién tenía que pelear? Judá. Bueno, capítulo 9. Había un varón, ¿de dónde? De Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba, sí, hijo de Abiel, hijo de Serol, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así que como mira el hombre, otra vez, conforme a lo que está delante de su ojo. Eso eligió, eso sigue eligiendo hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que hicieron en la primera división? De Dios. ¿Y qué es lo que eligieron? Un hombre. Y ahí comienza todo. David, bueno, aquí ustedes van a ver que David unió. Samuel viene, bueno, Ruth es del tiempo de los jueces, así que la conducta continúa. Miren ahora aquí en Primera de Reyes 11. Esta es la segunda división que pasa. Si estamos divididos de Dios, digo estamos porque nadie está libre de esto, lo siguiente es que la iglesia se divida. Y entonces fíjense, ¿no?, otra vez que en el capítulo 11 y en el versículo 11 le dice a Salomón la última parte: romperé de ti el reino, lo romperé. Bien. Dice el versículo 26 del capítulo 11: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Otra vez, ¿cómo elegimos? Seguimos, si esto continúa. Esto sigue. Todo tiene que ver con carisma, todo tiene que ver con simpatía, todo tiene que ver con cosa humana. Todo tiene que ver que la persona sea más simpática, que tenga buen... Todo eso. Seguimos exactamente igual. Bien, veamos qué hizo. Capítulo 12, versículo 16. Miren, la división dice, recuerden, lo denuncia Pablo, pero ¿de cómo se da cuenta, hermano? Se da cuenta porque esto ya ha venido pasando. Y dice, verso 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros con David? ¿Quién es David? Judá. Si usted lee Ruth, se va a dar cuenta que él, lo que restauró Ruth con voz, es la tribu y el nombre de Judá. Porque ¿qué es lo que se iba a borrar? El nombre del difunto, que era de Judá. Y dice, verso 19, así se apartó Israel de la casa de David. Eso es, no, yo no tengo nada que ver con el Señor. Claro, usted no lo ve así, porque nadie lo dice. ¿Es dónde lo dijo? Versículo 25.
Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam, ¿dónde? Por eso que no se escucha. Porque la persona no lo dice con su boca, lo dice en el corazón. ¿Qué tengo que ver yo con Dios? El Señor le está diciendo, hermano, tu familia, hermano, tu familia. Y él, hermano, tus hijos, hermano, tus hijos. Pero uno no hace caso. No lo dice con la boca, lo dice con el corazón. Dice así, miren la conducta. Le estoy hablando ahora el eje. Yo sé que ustedes dicen, hemos leído este pasaje, pero miren que van a ver que lo hemos leído tantas veces, pero no nos habíamos dado cuenta de esto en particular. Espero que así sea, porque a mí me sorprende. La división. División con Dios. Ahora este hombre divide al pueblo, pero miren cómo lo divide. Ahora dice, se volverá. Verso 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, que es de la tribu de Judá, y rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, ¿saben cómo produce la división? Que este pueblo, que es mi pueblo, el que yo ahora, Dios me dio, no se vaya a juntar con esos de allá. No sea que al juntarse con ellos escuchen la verdad. ¿Y qué es lo que van a hacer? Me van a dejar a mí, se van a ir todos con él. ¿Dónde está la división? En que el hombre quiere obtener a las personas para sí y no quiere que nadie, así dicen ellos, que le vengan a revolver el gallinero. No quiere a ningún hermano que hable contra el que habla desde el púlpito, porque si habla contra el del púlpito está revolviendo el gallinero. Lo más probable es que a ese le busquen alguna iglesia más o menos lejos. Ni tampoco quieren que el pueblo escuche la verdad. ¿Por qué no quieren que escuche la verdad? Porque al escuchar la verdad, algunos del pueblo se pueden, esa es la verdad. Y adivinen qué va a hacer el corazón de uno. Se va a volver al Señor. Y no les conviene. Yo sé que muchos están diciendo, no, yo no, Señor. Seguramente Judas dijo, no, yo no. Por eso que yo sé que los primeros mensajes fueron duros, pero uno tiene que hacer una evaluación. ¿Estaré yo en esto? ¿Realmente, Señor, me he desviado así? ¿Saben? Analizarnos, hermano. Analizarnos. ¿Por qué no quiero que otros escuchen la palabra? ¿Por qué este hermano no quiere? No, es que predica. ¿Saben? A veces hasta porque predica muy bonito. ¿Saben? Yo escuché a alguien así. No voy a decir esto, no. Pero como que otros hermanos de otra iglesia admiran a cierto pastor. Porque predica más bonito. No es predicar más bonito. Es que la iglesia debe estar expuesta a todos los ministerios, a todas las personas que hablen del Señor. ¿Por qué vamos a tener miedo? Si somos uno, si Cristo es el mismo. ¿Qué problema hay que venga otro ministro, que ustedes estén con otro ministro del Señor? Si habla del Señor, nos beneficia a todos, pero aquí entra, le llamamos celo pastoral. Cuando en realidad lo que no quiero es que las personas oigan la verdad, porque mientras estén con la ceguera, están bien conmigo. Nunca leyeron en el capítulo 9 cuando el ciego ve y le dicen a él, y porque veía, lo echaron de la iglesia. Como diciendo, parece gracioso, no queremos a nadie aquí que vea. ¿Quién te abrió los ojos? El Señor, ya lo dije. No. Y lo expulsaron. Aquí somos todos ciegos. Así que no queremos a nadie que vea aquí. Los que vean nos estorban. Hermanos, véanlo. No queremos eso. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? ¿Comienza qué? ¿Saben? Y otro pasaje aquí que yo lo tengo ahí con chiquitito. Este es, ay de vosotros fariseos, porque cerráis el reino delante de los hombres.
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esa es la conducta. El reino, el Judá, el verdadero rey, no, que no lo vayan a escuchar. Oigan, hermano, y alguien dice, una vez yo escuché esto en una escuela dominical, en un estudio. Hermanos, no vayan a seguir a ese que anda solito. Porque generalmente ese que anda solo está equivocado. Y todo lo otro, mejor usted vaya con todo, porque ahí hay más verdad. ¿Seguro? Porque ¿saben cuántas tribus tenía Jeroboam? 10. Y al otro lado solo había quedado Judá. Cuando vino el Señor Jesucristo tenía la iglesia más grande. Cuando en los tiempos de Elías tenía él mucha gente. Como dice que quedó, y solo yo he quedado. Jeremías, capítulo 20, me sedujiste y solo, dice, no me senté en compañía de burladores, sino que me senté solo. Como dijo el Señor, o Pablo, todos me han desamparado y solo yo he quedado. No veo en la congregación del Señor que sea de muchos. Es más, veo que es de a poquito. El Señor se refiere en remanente. No tengo tiempo para leerlo, pero léanlo ahí creo que el 16 de este mismo pasaje, cuando dice, ustedes quieren resistir el gobierno, porque son muchos. Así que, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Así dice el dicho. Así que lo más probable es que la mayoría de la gente vaya siguiendo a Jeroboam. Jeroboam no tiene compromiso con el Señor Jesucristo. Él es el rey y ordena, pero con el otro hagamos lo que queramos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hagamos lo que queramos, y todo es justo. ¿Para qué le vamos a hablar del pololeo a los jóvenes? ¿Qué pololea? ¿Para qué? Si el marido no es creyente, no, déjalo botado en la casa. Vente tú nomás a la iglesia. Y total, el pasaje de 1 Corintios capítulo 7, donde la mujer tiene que agradar a su esposo, y el 1 de Pedro capítulo 3, donde tiene que ser el esposo incrédulo ganado por la mujer creyente, donde el mismo capítulo 2 del 1 de Pedro dice, sujetándose la mujer no solo al marido amable, sino a los difíciles de soportar. No importa. Nuestro rey manda. Y dice ahí, vosotros sois linaje escogido. No se comportan como tal. Entonces, claro que es duro, pero quiero decirles que la mayoría sigue esto. Porque la mayoría quiere que lo lisonjeen, que le digan lo que le conviene. Por eso siempre está buscando a la iglesia donde se sienta él más cómodo. Con el Señor nunca estamos cómodos, nunca estamos cómodos. Él es santidad pura y nosotros, nuestro corazón siempre es inclinado al mal. Bueno, dice aquí, ustedes lo pueden leer, que él lo imitó todo. Y ya así como para entrar en recta final, el capítulo 13. No lo voy a leer como ustedes piensan, pero les voy a hablar del versículo 11. Moraba entonces en Betel, ¿quién? Ya, este viejito profeta, que es bien interesante porque usted va a leer que vino el profeta del Señor a hablarle al pueblo y le dijo, y miren lo que hizo, en el versículo 8, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Dónde? En Betel, porque él vino a Betel. O sea, yo con Jeroboam ni a misa. Y está hablando y dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres, el camino de Jeroboam. Así se le llama. ¿Saben? Van a ver ustedes que es conocido como el camino de Jeroboam. No vayas por ahí, no te devuelvas, vaya a ir allá, pero te vaya al tiro. Les vaya a decir lo que les va a pasar. Y aquí él levantó la mano, le sacó la mano, tuvo que orar. Ustedes lo pueden estudiar. Pero luego aparece este varón en el capítulo 11 que es un viejo profeta. Y le dice que él también es profeta.
Verso 17. Y él le dice, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, le vuelvo a repetir, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también. ¿Es que uno le cree a todos los profetas? Cualquiera que profetiza. Levanta la voz un poco y dice una profecía. Yo también soy profeta, sí, pero aquí dice que ¿qué? Mintiéndole. Por eso que dice, juzgad los espíritus. Yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado. Qué sarcástico. Por palabra de Jehová, diciendo, trae contigo tu casa para que coma pan y beba agua. Y entonces, ¿qué hizo el profetita? ¿Pero qué es lo que le dijo el Señor? Y dice aquí, versículo 26, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, porque va bien, pero se volvió del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Ahora, ¿por qué quise que ustedes vean y luego lo pueden leer esta historia? ¿Qué dice el verso 33? Con todo esto no se apartó Jeroboam. Está hablando de esa doctrina, del hombre, de la imitación, pero a mí me acomoda. Y viene alguien y te dice a ti, no, come pan si es buena, si todos son hermanos. Y noten aquí, quise poner esta advertencia que está aquí para terminar el punto y luego terminar en Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Y aquí sí, recuerden, obedeced a vuestros pastores. ¿Sí? Jeroboam era rey. Pero obedeced a vuestros pastores. Cuidado, hermano. No vaya a ser que ese pastor te esté llevando por el camino. Jeroboam, que era rey, tenía 10 tribus de Israel. Creó e imitó a los sacerdotes, ustedes lo pueden leer. Hizo cántico y generó el culto. Y luego viene el profeta y le dice sobre esto, y miren aquí, una advertencia para terminar. Dice así, capítulo 1, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir la división. Dividirme de Dios y dividirme de los hermanos. ¿Y cuántos se complacen en esa división? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos caen en la misma simulación de gente que apenas te quiere saludar? Siendo hermanos en Cristo, no te saluda. Y lo más extraño es que toda la iglesia tiene exactamente la misma conducta. ¿Qué evangelio es ese si el Señor nos mandó a amar? Cuidado, es que son nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Dice incluso la Escritura, para que seáis hijos. ¿Qué importa? Dice, si uno ama a su familia, lo hace bien. Pero ame a los que son sus enemigos. ¿Dónde está el amor de Cristo en esa iglesia? Para seguir un evangelio diferente. ¿Qué dijo el Señor? No hay. Y miren lo que les dice. Recuerden el profeta. No que haya otro. No, si no hay otro. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Eso lo dice quién? Eso es lo que le dijo el profeta. No comas de su pan, no bebas de su agua, no lo hagas, no hagas de eso. Donde no hay rey, donde se apartó porque era valeroso. No. Y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿qué es lo que dijo el profeta? Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Y aquí me voy a detener para recordarles algo. ¿Qué dijo el Señor? No oro solo por esto, sino por los cuales han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno. ¿Qué es lo que dice el evangelio? Que tenemos que ser uno en Cristo.
¿Y quién me dice a mí, no, esto no, que esto no? ¿Será Jeroboam? ¿O los Jeroboanes? O Jeroboam, el rey de ellos, y todos los sacerdotes que él puso según su propio corazón. Dice que estableció sacerdotes en la casa de Leví, en la casa que no eran de la tribu de Leví. Pero esos sacerdotes mandan. Los sacerdotes no tienen nada porque no son de la tribu de Leví. Pero si un ángel dice, y el que os hemos anunciado es el Evangelio. Cristo murió por ti. Tienes que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Él dio su vida por ti. Ese es el Evangelio. Y Él nos predicó a nosotros el amor. En esto conocerán todos que habéis sido bautizados en mí. Perdonen que use esa frase. Si os amáis los unos a los otros. Es el Evangelio de Cristo. No un evangelio apartarse de Cristo. No. Analízalo. Y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio, porque predican del que habéis recibido, sea anatema. No vais con ellos, no sean como el profeta que fue engañado por otro que le dijo que era profeta. No. Ojo, atención, como decía, ojo, pestaña, ¿cómo es? Oreja, pestaña y ceja. O sea, atento ahí. Bien, y dice entonces así. Jeremías, capítulo 23. Voy a concluir con este pasaje y otro de aquí de Jeremías. El otro es la conclusión exacta, un texto, un pasaje. Pero aquí un resumen, porque ya vamos a ver, espero esta otra semana, la parte buena. Llevamos 3 domingos en la parte mala. Y ahora vamos a estar tratando el despertar del pueblo. Cómo el Señor va a despertar a su pueblo para edificar, para restauración. Ahora vimos y analizamos la causa. Miren ahora en el capítulo 23. Yo no lo escribí. Dice así. Hay de los pastores que destruyen. ¿Y qué hacen? ¿Por qué las dispersan? Porque dicen arrastran tras sí, sacan a las personas y las arrastran tras sí, no tras Cristo. ¿Qué tenemos que ver con Jesucristo? Y se las llevan tras sí. Ay de los que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, hermano, dice Jehová. Por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas. ¿Saben a quién está acusando? Y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿Saben? Se cuidan a sí mismos. Si alguien tiene un problema, ¿usted cree que lo visita? Lo cita a la oficina porque ahí le queda más cómodo. Una preocupación por las vidas. Una preocupación por las vidas. Pero dice el Señor, y yo mismo, hermano, no lo olviden nunca. No es el hombre. Yo mismo recogeré el remanente. ¿Ve que es poquito? El remanente de mis ovejas, de todas las tierras de donde las eché, ¿sí? Disperso. Pero yo los voy a empezar ¿a qué? A llamar de un lugar. Ustedes van a ver cómo van llegando. Dice, y las haré volver a sus moradas. Y crecerán. ¿Y qué más? Y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más. No. ¿Se acuerdan? Están así en la iglesia. Y ahí sí hay otra iglesia. Supe que andaban por ahí en otra iglesia. No, disculpe, fui a ver a un familiar. No. Y no temerán más, ni se amedrentarán. Hermanos, no se amedrentarán. ¿Así? No, es que tú esto. No me digas. Que no sé, me voy a dar vuelta y le voy a hacer caso al tiro.
no se amedrentarán. Recuerdo que alguien me contaba que cuando alguien paraba la camioneta afuera, los hermanos de dentro de la casa estaban así, algo hicimos. Estáis citados a la oficina, así, como si fuera no sé quién. La palabra dice que uno debe restaurar y amonestar con mansedumbre. Así que nadie tendría por qué tener miedo de entrar a la oficina, porque la persona que lo va a amonestar tiene que hacerlo con amor y mansedumbre. Pero parece que no tenía amor ni mansedumbre. Dice, pondré sobre ellos, y no serán menoscabadas, hermanos, menoscabadas, ¿saben? Uy, ¿cuánto hay que decir de esto? ¿Cuánto menoscabo a veces hacia los hermanos? Dice Jehová, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a Judá. Si en Jeremías ya no estaba David. A David, el renuevo, habla de resurrección, renuevo. Judá. ¿Quién es David? ¿A quién representa? Judá. ¿Sabe dónde lo va a levantar? En medio del pueblo. Y ahí usted va a poder decir, yo no sigo a los hombres, sigo al Señor Jesús. Allá donde está, lo lamento que no podáis verlo, pero yo sí lo veo. Porque ¿qué dijo el Señor? Pero vosotros me veréis. Vosotros me veréis, dice él. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo voy al Padre. Y si voy al Padre, ¿dónde lo vio Esteban? Sentado a la diestra del trono, reinando. David, el renuevo justo. ¿Y qué? Y reinará como rey. Lo voy a poner donde le corresponde estar. No donde esta iglesia lo tenía. No donde estos pastores lo tenían. Por allá. No, yo lo voy a levantar y lo voy a poner en el lugar donde corresponde. Y dice, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el que lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Si está en medio de la iglesia, ¿cómo es la iglesia entonces? Ya no dispersa, ya no en todos los pecados. Jehová, justicia nuestra. La justicia de la iglesia es el Señor Jesucristo. Si esa iglesia no es justa es porque Cristo no está. No está. Toda la justicia es porque Él está en medio de nosotros. Así que terminamos aquí, en Jeremías 2, con un solo versículo. Conclusión. Así que, división. Y aquí, guárdenlo en sus corazones. Verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Lo podría poner ahí? Me dejaron a mí para que no reine sobre ellos. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Saben? Queremos hablar con los hombres. La iglesia quería hablar con Jeroboam. Queremos hablar con el hombre. Pero Dios es la fuente de agua viva. Y cavaron para sí. ¿Ven? Para sí. Hicieron un reino para ellos. Cisternas rotas. ¿Saben quiénes son esos? El hombre. Que no retienen. O como dijo el Señor, mueren sin haber adquirido sabiduría. No retienen sabiduría. Pero el Señor es para siempre. Y Él es el Rey de la iglesia. Y lo ha sido siempre, hoy y por los siglos. Siempre lo ha sido. Si ahora dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Bien, pero si yo no lo quiero reconocer, bueno, allá tú. Pero ¿qué dice Josué? Yo y mi casa. Aunque lo otro, quisiera dejar con ustedes un canto que me gustaría que los hermanos lo interpretaran, para ya terminar, no digo con la parte mala, porque es una parte evaluativa, es una parte de causa, pero para que aquel que escribió esta canción creo que sí vio algo. Creo que aunque no lo haya visto,
aunque no lo haya visto, quizá lo entendió. Y escribió este canto, que muchos de nosotros cantamos, pero me gustaría que lo cantáramos con entendimiento, hermano, como una oración, entendiendo lo que dice. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.